Analizamos los datos a continuación con Rodrigo Parra, él es analista de datos, está con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Gracias por la invitación. Pues bien, Rodrigo, con esta información que tenemos ya de primera mano de parte de nuestros corresponsales, podríamos decir que actualmente, manejando las cifras, los datos, Perú podría evitar o no una tercera ola, considerando además lo que ha ocurrido en Europa o lo que viene ocurriendo incluso una quinta ola. ¿Cuál es el paralelo entre ambos casos y considerando los datos actuales? Bueno, es improbable decir que vamos a evitar una tercera ola. Si es que este llega a ocurrir, seguramente veríamos igual picos de contagios como lo están experimentando otros países que tienen incluso la campaña de vacunación muy avanzada. Pero lo que sí se evitaría es volver a ver picos, olas de muertes como las que hemos experimentado en la primera y segunda, en esta última que estamos descendiendo, como también un gran incremento de camas UCI, de la ocupación de camas UCI. Esto por la avanzada campaña de vacunación que estamos viendo en nuestro país, que ya está incluso superando a los adultos mayores, ya llegando a adultos desde 40 años. Es decir, van a descender los números respecto a muertes por COVID-19, o ya está sucediendo en nuestro país. Pero ¿qué ocurre con las camas UCI? Porque esto es muy importante. Algunos especialistas mencionan que ya con las vacunas que se aplican en el mundo se debe poner el foco de atención más que nada en la unidad de cuidados intensivos que en la cantidad de contagios. ¿Cómo estamos en el Perú actualmente? Las camas UCI en el Perú, la ocupación está descendiendo de manera continua. Ya son menos de 1.900 camas ocupadas al día de hoy de las casi 2.600 que se tuvieron ocupadas en el peor momento. La gran diferencia, muy aparte de casi aumentar un 40-50% la capacidad que tuvimos durante la primera ola, es que la holgura que estamos dejando, a pesar del descenso que estamos teniendo, es de poco más de 500 camas UCI. Entonces son 500 camas UCI que están a disposición de pacientes COVID ante una tercera ola. Lo que no pasó después del descenso de la primera ola, en el cual solo tuvimos un margen de respuesta de 100 camas disponibles, porque no contábamos con la cantidad suficiente y muchas de estas se tomaron de otras enfermedades también complejas. Los últimos ingresos que se han dado a la unidad de cuidados intensivos en nuestro país, ¿pertenece a qué grupo etario principalmente? Son personas entre 30 y 40 años mayormente, hasta 50 años en este grupo etario, y son también los mismos que en proporción están falleciendo más. Ya los adultos mayores en porcentaje se ha reducido la cantidad de fallecidos diarios que se están presentando. Sin embargo, si podrías precisarnos, quizás el mayor porcentaje de muertes se da en qué grupo etario. Hablamos que de 30 a 40, casi 40% de muertes está de personas de 30 a 50 años. El resto se está distribuyendo en los demás grupos etarios. Ya los adultos mayores de 80 años representan menos de un 15%, y así sucesivamente a medida que está avanzando la campaña de vacunación, el porcentaje respecto al total de muertes diarias de los adultos mayores se reduce día a día. ¿Hay cifras respecto a si alguna persona que ha recibido solo una primera dosis ha llegado a cuidados intensivos? ¿Tienen estos datos? No, lamentablemente no. En la base de datos no figura una correlación entre la ocupación de camas de hospitalización, UCI o muertes con la otra base de datos de vacunación. Rodrigo, haciendo el paralelo con Europa, porque generalmente, inició la pandemia en China, pero luego se ha visto el reflejo en Europa antes que vengan la primera, segunda ola a nuestro país. Ahí, ¿qué circunstancias han generado que puedan acelerarse los contagios, las muertes, ¿no? Analizando los datos y el contexto, para poder estar prevenidos en nuestro país ante la llegada de una tercera ola? Eso de un lado, y lo otro, si es que estamos en una situación similar en términos de contagios, de muertes, en datos, a lo que ocurre o lo que ocurrió en Europa con una tercera ola. Sí, lo que ocurre en China, y no solamente en China, otros países que experimentan o experimentaron olas de nuevos casos, es que el factor más importante es qué tan avanzados estuvieron en la campaña de vacunación, en los que la campaña de vacunación estuvo por encima del 60 o el 70% de la población con dos dosis, son dos dosis. En estas se vieron picos, olas de casos, pero sin embargo no se vio la misma magnitud o crecimiento en cuanto a fallecidos diarios, ¿no? Sin embargo, en otros países que solamente contaban con un 70% de primeras dosis o un porcentaje mucho menor, las olas de casos también se vieron reflejadas
camas en igual magnitud que en fallecidos, al igual que las segundas o primeras olas que pudieron experimentar. ¿Qué ocurre si tienes los datos o la información en países como Israel, donde se había alcanzado el 70% ya de personas inoculadas? ¿Hay todavía casos de personas que llegan a cuidados intensivos? Es bueno también manejar estos datos para quizás hacer un llamado a la calma, porque se escuchaba incluso que en Israel o en Chile habían vuelto algunas restricciones. ¿Qué está ocurriendo con los datos en estos países? Sí, las restricciones se están aplicando no solamente en Israel, hemos escuchado en España, en Italia también, en países europeos, y esto incluso en varios estados de Estados Unidos. Esto se da de manera preventiva, retomar el uso de mascarilla por el incremento de casos, ¿no? Nuevamente esto es de manera preventiva, sin embargo no se está viendo un aumento de la ocupación al menos de camas UCI. Sabemos que existe en estos países un aumento en camas de hospitalización, que son para síntomas leves o moderados, pero de síntomas graves, camas UCI, no se ha visto un aumento y tampoco de fallecidos. ¿Qué dice la data respecto a la variante Delta? En Estados Unidos había información que cerca del 90% de casos nuevos o recientes de contagios se estaba dando por esta variante. ¿En nuestro país podríamos afirmar lo mismo? ¿Qué información se tiene? Bueno, en nuestro país la Delta no es la predominante, me parece que es la gamma que es la que está en mayor porcentaje, me parece sobre 70%. Sin embargo, esto no descarta que ante una nueva variante, como te mencionaba al inicio, el pico de contagios por mayor transmisibilidad se pueda dar y por ende también la ocupación de camas de hospitalización y UCI. Finalmente, Rodrigo, hubo un pequeño aumento en muertes en los últimos 2 días, que igual, bueno, hay que poner la mira sobre ello, ¿no? 20 personas aproximadamente, 20 personas más, la diferencia entre un día y otro, fallecidas por COVID-19, y además la cifra de contagios también hay un ligero aumento. Esto guarda relación de alguna manera con las cepas. ¿Hay una proyección a un aumento o no necesariamente? Habría que esperar. Esos 2 días que han tenido un reporte sobre 100 fallecidos, hablamos de casi 120 fallecidos, cuando ya la media estaba por debajo de 100, son 2 días en específico. Hay que esperar que esto se mantenga una semana o 2 semanas para poder sacar conclusiones si es que está en aumento. La positividad, la tasa de contagios se mantiene en el promedio de 4% a nivel nacional. En Lima Metropolitana, que ya representa el 30 o 40% de los casos y muertes, representa un 2 a 3% de positividad. Entonces, son 2 días, hay que esperar un poco más para sacar conclusiones. No se ha visto otro indicador que esté aumentando el día de hoy. La positividad, pero ¿podrías repetirnos la cifra? ¿Era de cuánto? A nivel nacional es de 4%, tanto en pruebas moleculares y en pruebas antígenos, incluso un poco más. Y esto, para tener una referencia, es menor a lo que se tuvo después del descenso de la primera ola, que solamente llegamos a 5 en promedio. Estamos hablando de que es la positividad más baja que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, hablamos de marzo-abril del 2020, y en cuanto a Lima es la más baja que hayamos tenido, con valores de 2 a 3%, son 2 a 3 casos de cada 100 pruebas realizadas los que se están reportando a diario. Rodrigo, ¿y la cantidad de pruebas que se viene practicando, realizando en estos momentos, cómo vamos? ¿Se ha mantenido el ritmo de la cantidad de pruebas o no? En promedio se están realizando 40.000 pruebas diarias. Esto, si bien es menor a los picos de pruebas que se realizaron en su momento de 60.000 o 70.000 pruebas en algún momento, también va de la mano con la demanda de contagios, ¿no? Si es que se estuvieran realizando menos pruebas de las que se necesitaran, la positividad que se arrojaría o que se encontrase sería mucho más alta de la que estamos obteniendo el día de hoy. ¿Cuántas pruebas serían necesarias o es lo que se recomienda si nos comparamos con otros países aproximadamente? Sí, esto ya por dato de epidemiólogos, si la positividad es sobre 15%, la cantidad de pruebas tiene que aumentarse hasta obtener esta positividad e ir descendiendo. En nuestro caso estamos en valores de 4 a 3%, como te mencionaba. Esto indica que la cantidad de pruebas es la suficiente para nuestro escenario.